8 días después de la llegada de manera oficial del presidente Trump a los Estados Unidos como mandatario, pues el mundo genera tensión y preocupación por la manera radical como este mandatario, el 47 de los Estados Unidos, quiere venir a manejar o a imponer su actitud imperialista. Hay una situación que ha vivido Colombia, lo hemos analizado en este espacio, sobre la preocupación que tiene América Latina con la llegada de Donald Trump, específicamente para los gobiernos progresistas. El presidente Petro ha rechazado de manera contundente el trato indigno que se le da a los nacionales que llegan a Colombia deportados en condición de delincuentes, los mismos términos que ha utilizado el presidente Donald Trump. La decisión de Petro es devolver esos vuelos a los Estados Unidos y expuso su postura de defensa de nuestros nacionales. El profesor Juan Bautista, Harold Balanta, que hacen parte de esta mesa de trabajo, pues nos aprestamos a hacer este análisis. Juan Bautista, cordial saludo. Es una postura clara la del presidente Gustavo Petro de rechazar la llegada de nacionales en las condiciones como los envían los Estados Unidos deportados a territorio nacional. Muy buenos días, tardes, noches para la audiencia. Lo primero es que yo creo que Trump no tiene una postura radical, sino dogmática, sectaria. El presidente Petro ha expresado una postura radical. ¿Dónde está la diferencia? Un dogmático o un sectario actúa de manera irracional, actúa obedeciendo a dogmas, actúa obedeciendo a elementos que según él, esa persona, son irrebatibles. Y Donald Trump se para desde la postura del amo imperialista con la complicación, con el problema que en América Latina y en Colombia muchos de los colombianos y latinoamericanos se le arrodillan a él ante esas posturas, aceptando su posición de hegemón. Hay que escuchar algunos paracomunicadores aquí en Colombia cómo efectivamente avalan la postura de Donald Trump. ¿Y por qué la postura de Gustavo Petro es radical y no dogmática ni sectaria? Un radical va a la raíz, va al análisis, va a la explicación de las raíces de la situación. Y lo que ha hecho el presidente Petro es, como buen analista que es, efectivamente, presentarle la situación de América Latina como un pueblo que desde hace mucho tiempo, un sector de él, efectivamente lucha y se expresa por no doblegarse ante el hegemón, invocando un elemento fundamental para la condición humana que es la dignidad. Y eso es lo que está invocando para los conciudadanos que han sido apresados, encarcelados, retenidos y que han querido por parte del imperio norteamericano ser enviados a territorio colombiano como animales, como cosas que se meten en un container y se envían para el país. No olvidemos que aquí en Colombia también hay gente norteamericana que tiene problemas de papeles y no son uno ni dos, sino que se cuentan por miles. Muy bien, Harold Balanta, la lectura de esta decisión del presidente Petro de denunciar el trato que se le da a los nacionales, pero que también aplica para los latinoamericanos. Creo que el presidente Gustavo Petro acierta en lo que para muchos colombianos se les ha olvidado, ¿no? Que es el tema de la dignidad. Y cuando el presidente reacciona frente a esa deportación de colombianos,
le está diciendo al gobierno del imperio norteamericano que pues aquí hay un presidente que le apuesta a la dignidad de todos los colombianos, de los 40 millones de colombianos. Porque los colombianos que están allá están trabajando, buscando una vida diferente a lo que se ha vivido por muchos años en Colombia. Y creo que es un primer campanazo de lo que va a significar el gobierno en estos 2 años del presidente Gustavo Petro. Creo que el presidente Petro no se va a doblegar frente a las situaciones del gobierno norteamericano. Ya lo expuso antes de ser elegido y también ahora en esta primera reacción que se tiene. Creo que por primera vez se ve un gobierno colombiano que reacciona frente a una decisión norteamericana. 140.000 inmigrantes ha recibido Colombia en los últimos 2 años del gobierno de Biden, que han llegado deportados en las condiciones que fueron recibidos o que serán recibidos los colombianos en tierra nuestra, en nuestra patria. ¿Qué cambia la postura de un momento a otro entre Petro, gobierno Trump, Petro, gobierno Biden? Sin lugar a dudas, siendo Biden y Trump miembros de una misma familia, digamos, los Estados Unidos no dejan su pretensión imperialista con Biden. De todas formas, las formas son distintas. Lo que quiere hacer Trump con América Latina, con los migrantes, olvidándose que él es un migrante. Él no es, para decirlo de algo que a él le dolería, un pura sangre norteamericano. Él es un migrante, casado con migrantes, con hijos que efectivamente tienen sangre migrante, pero creo que ese no es el problema. La pura sangre no existe en América Latina, y quienes invocan el fascismo que invoca la pura sangre, que no lo invocamos nosotros, porque no hay puras sangres, no hay culturas, grupos sociales que se puedan ni se deban de erigir como puros en la sangre. Eso lo hizo el fascismo y lo viene haciendo el fascismo. Donald Trump invoca una cultura blanca que aquí en Colombia tiene su correlato con las personas de bien, que no son ni blancos ni son de bien, porque tienen una cantidad de fechorías en su haber. Lo que cambia es las formas en primer lugar, y lo que cambia es la pretensión de cerrar las fronteras, efectivamente la xenofobia explícita, abierta. Efectivamente todo país tiene derecho a blindar sus fronteras, lo hace Colombia también, con gente que entra de manera irregular. Colombia ha sido permisivo con los norteamericanos que entran irregularmente. Aquí es que es cierto, se cuentan más o menos unas 15.000 personas norteamericanas que tienen problema, no tienen claridad en documentación. No tienen legalizada su situación en Colombia. Y ha sido permisivo, sí, no tanto con otros ciudadanos de otras partes del mundo, también es cierto. Y valdría la pena revisar ese tipo de relaciones de legalización de la estadía en los países. Todos los países tienen derecho a proteger su frontera, y está bien que lo hagan, y Biden lo ha hecho, pero una cosa es eso y otra cosa es tirar a esas personas que por diversos motivos hayan llegado a un país, tirarlos como escoria, como basura, como cosas. Y lo otro es la actitud de este señor Biden de cerrar las fronteras. Uno se hace una pregunta, y es qué pasaría con una cultura como la norteamericana si efectivamente salieran todos los latinos, los extranjeros de ese país. ¿Qué pasaría con la economía norteamericana? Lo cierto es que se vendría abajo, lo cierto es que se derrumbaría, porque en gran medida grandes extensiones del suelo norteamericano son mantenidas por las manos, por las vidas de hombres y mujeres que se van en busca, no solo de ahora, de hace tiempo atrás, de el sueño americano, un sueño
que en muchas ocasiones y en no pocas genera pesadillas y que entierra seres que salieron de sus países y que nunca más pudieron volver a su terruño de origen, porque allá se llega a trabajar, trabajar y trabajar y no a vivir. Hay un grupo de alcaldes liderados por Fico Gutiérrez en el departamento del Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca, el alcalde Eder, que dicen que se ordenen, que se organicen y que vayan a Estados Unidos a decir que el presidente Petro no los representa. ¿Cómo podríamos denominar esta realidad o esta situación o esta iniciativa, Harold Balanta, de estos señores que representan a ciertos sectores, o digamos que son los mandatarios de ciertos sectores, de ciertas regiones, que lanzan esta iniciativa de ir a los Estados Unidos? No los representa, dice que el gobierno del Gustavo Petro no lo representa, dice Fico. Y pues todos sabemos, digamos, cuál ha sido desde que este personaje llega a la alcaldía en Medellín. Digamos, siempre no se ha preocupado por lo que sucede en Medellín, sino por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y ha sido permanente. Y las oportunidades, digamos, en ese sentido se da ahora que hubo ese rompimiento que afortunadamente pues se termina, pero ese oportunismo pues de los alcaldes, específicamente el de Fico y adherido pues al de la ciudad de Cali, que pues ha sido, digamos, gobiernos que pues efectivamente están gobernando para un sector en las ciudades. Yo también diría que el gobierno de Eder a mí no me representa. Y yo diría también que a muchos caleños en ese sentido. ¿Dónde vivía Eder antes de llegar a ser alcalde en Cali? En Estados Unidos. ¿Dónde tienen los intereses? Prácticamente vino acá a gobernar la ciudad, sabiendo que en muchos años vivió pues en el país del norte. Pero Alex, a la pregunta. Permítame yo, para darle la palabra, ¿es válido que alcaldes que están dentro de la estructura constitucional, política del país, puedan lanzar su voz de tal manera desconociendo a un presidente electo constitucionalmente? Es que ahí hay varias. Ahora rato decíamos que lo grave de la actitud del amo, es grave la actitud del amo, pero es más grave la actitud de aquel que acepta la postura del amo y la naturaliza. Aquí hubo gente que naturalizó el comportamiento ruin de Trump, diciendo, no, Petro no puede hablar tan duro porque es el más grande aliado comercial, es la más grande potencia del mundo. Naturalizan el comportamiento ruin, inhumano, indigno de un dictador, porque lo es, se comporta como dictador, y ante esto los paracomunicadores de el paraperiodismo no dijeron absolutamente nada, sino que salen efectivamente. Repítame la palabra. Para comunicadores y para periodistas y para comunicación. Eso es lo que existe en Colombia, y esos sectores se pararon a abrirle espacio, a naturalizar el comportamiento. Esos son los que han naturalizado los golpes de Estado, esos son los que naturalizaron efectivamente el genocidio en Palestina. Esos son los que han naturalizado que Colombia, como lo dice el presidente Petro en su comunicado, hayan quitado. Es que no dicen nada frente al hecho de que Colombia pierde todo un departamento que ahora es un país llamado Panamá. Eso era territorio colombiano. ¿Quién lo quitó? Y entregó unas monedas ultrajando la dignidad del pueblo colombiano. Pues los Estados Unidos.
¿Quién ha hecho ese tipo de comportamiento? Y esta paracomunicación no dice absolutamente nada, porque naturaliza, convalida. Y esta paracomunicación que trabaja de manera en connivencia con la parapolítica que está hoy metida, enquistada, estructurada en estructuras de gobierno municipal y departamental, pues efectivamente está de acuerdo con estas posturas. Acordémonos quienes defendieron a Trump, que se metieron a la Casa Blanca cuando en el primer periodo de Trump eran paramilitares, y estos paramilitares entran efectivamente con la anuencia del gobierno de Trump, y no dijo absolutamente nada. Y esta paracomunicación, estos paraperiodistas en su momento no dijeron nada en contra de estos paramilitares que entraron allá en los Estados Unidos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo con esto que esa lógica del imperio del hegemón tiene su correlato aquí en Colombia con este tipo de personas que encarnan, pueden tener una identidad colombiana, pero encarnan la ideología de un imperio que está irradiado en varias partes del mundo. A eso se les olvida que aquí hay un pueblo con dignidad, pero por supuesto que no lo representa. Es que el interés que representa Gustavo Petro es el interés efectivamente de esa Macondo que describe. Lo que pasa es que no entendieron el texto muy seguramente, porque habla en algunas partes con unos niveles pues efectivamente de inteligencia que no se darán cuenta a qué se refiere con el país de las mariposas amarillas. Pensarán que literalmente está hablando de mariposas amarillas y no se darán cuenta, no entenderán a qué se habla allí con la familia Aureliano Buendía. Pensarán que es un Gaviria o que quién sabe quién será, qué familia. No entienden la metáfora y por supuesto no sabrán que se está haciendo alusión a la obra de Gabriel García Márquez, pero no lo entenderán, y no lo entenderán porque su estructura de orden analítica, como es dogmática, por eso salen los paracomunicadores a explotar de la manera como explotaron, enojados porque alguien, me hace acordar esto de las galladitas, en la gallada, cuando está el bravucón ese grandote, y llega un pequeñito por allá, ya mamado, que llevamos 200 y pico de años, y por fin alguien se le paró y le dijo, venga pues, hacelo. Es que los Estados Unidos tienen mucho que perder también. Claro, toda acción tiene una reacción, y Colombia tendrá reacciones, por supuesto que sí. Pero no solo va en ese sentido. ¿Qué le vende Estados Unidos a Colombia, profesor Alex? No le vende materias primas. ¿Qué le vende Colombia a los Estados Unidos? Materias primas. Le vendemos petróleo crudo, ¿y qué nos vende los Estados Unidos? Gasolina. Petróleo refinado, correcto. Nosotros consumimos nuestro petróleo que le vendemos, o que no le vendemos, que se lleva a los Estados Unidos a precio de huevo y no lo vende a precio internacional. Sí, señor. Así es. Muy bien. Harold Balanta, hay una reacción económica y hay un ruido de los sectores empresariales del país de lo que pudo haber pasado con la afectación, pero también hay una urgente necesidad, también lo ha planteado el presidente Petro, de unión de países latinoamericanos frente a las posturas del presidente Trump. ¿Cómo mira usted estos puntos de vista? Hay una, digamos, el gobierno de Gustavo Petro va a completar prácticamente 3 años. Y desde que el gobierno del presidente Gustavo Petro empezó, se ha venido toda una andanada de, digamos, de oposición frente a las políticas del presidente. Y digamos, la diferencia allí en lo que marca la elección del presidente
de los Estados Unidos, creo que le va a dar un giro y un respiro a esta oposición, pues para lo que falta y lo que resta del gobierno de Gustavo Petro. A mí me parece que en ese sentido de bloquear, de tratar de pisotear la dignidad, de tratar de pisotear la soberanía en Colombia, atraviesa por una oposición que no quiere y no ha querido y no quiere perder lo que es el poder aquí en Colombia. Y está demostrado ya de lo que ha sucedido con prácticamente 3 años del presidente Gustavo Petro. Esto que resta del gobierno me parece que va a ser, digamos, de una andanada impresionante por lo que significa Gustavo Petro en el tema latinoamericano, en los gobiernos latinoamericanos. Mire lo que sucede con Brasil, por ejemplo, ¿sí? Que las imágenes precisamente de lo que sucede con los deportados viene de Brasil. Y el trato pues que se le dan a todas estas personas. Me parece que Gustavo Petro debe seguir en su política internacional, expresando lo que ha venido siempre expresando, porque ha sido coherente frente a las políticas, y creo que este tema que se salda no queda allí. Creo que el tema se va a reaccionar frente a los mismos ciudadanos que ya están prácticamente aquí en Colombia. Me parece que ese giro que se le va a dar y que se le está dando a la política internacional por parte del presidente Gustavo Petro es en una dirección bastante inteligente frente a ese gobierno pues que prácticamente quiere absorber Latinoamérica. Juan, recojamos lo que dice Harold Balanta, pero se lo llevo a Estados Unidos también envía aviones con deportados brasileros. Aterrizan en Brasil. Lula manifiesta su inconformismo, también denuncia, pero recibe a los nacionales brasileros. Yo pregunto, ¿el gobierno o el presidente Petro no violó un derecho fundamental nacional de no permitir el ingreso de los colombianos? Esto por un lado. Y por otro lado, la diferencia en que Lula lo reciba y Petro sea radical en esta postura. No, yo creo que dos partes. La última inquietud son formas de asumir la relación con los Estados Unidos. Brasil es algunos lo llaman el microimperio del sur, ¿sí? Y ahí hay unas relaciones que se cuidan bastante. Yo creo que el tema aquí tiene que ver con cómo se presenta Petro frente a la comunidad latinoamericana que está próxima a reunirse. Colombia asumirá pro tempore la presidencia de la CELAC en estos días, en esta última semana se reúnen, y lo que le está enviando Petro es un mensaje al presidente Trump de los Estados Unidos diciéndole: ojo, que acá hay una América Latina con dignidad. Ese es el mensaje. El mensaje pudo haberlo firmado, pero hay formas, digamos, el acto de habla, para decirlo en esos términos expreso, es decirle: a mi gente la respeta, y a la gente de América Latina. Y depórtelos, es que no está en discusión la deportación, eso no está en discusión. Porque entre otras cosas es legal, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es cómo me envías la gente, que son mis hermanos, y ahí es donde quienes se arrodillan frente al imperio norteamericano yerran, porque precisamente lo que le está invocando Petro al imperio norteamericano es: respéteme a mi gente aún si son indocumentados, y respete los derechos humanos, porque son indocumentados, eso no está en discusión, y si cometieron algún delito, pues júzguenlos, pero con dignidad. Pero creo que lo que se está reconfigurando acá, que es lo que hay que hacerle el seguimiento en estos días, es la correlación de fuerzas que llaman los técnicos de estos 33 países que se articulan en la CELAC para enfrentar la lógica
de Norteamérica. Norteamérica ha venido haciendo y deshaciendo, montando bases militares, montando de manera soterrada gobiernos, manteniendo la tensión interna en los países con una guerra de baja intensidad vía el paramilitarismo, intentando hacer golpes de Estado como lo intentaron hacer en el 2004 con agentes paramilitares colombianos que entrarían al Estado venezolano a propiciar el golpe. Esto no lo decimos nosotros, esto lo dice el mismo Mancuso, jefe paramilitar, que fue invitado a este operativo y él dijo, en ese no voy, pero lo expresó. ¿Quiénes lo propiciaron? Pues muy seguramente los mismos que coadyuvaron para el fracasado concierto, ¿sí? Esos paraperiodistas, que es la misma estructura, los unos entraron militarmente, los otros entraron haciendo un ejercicio paramilitar desde el periodismo, como la parapolítica, ¿sí? Como los paraeconómicos, que no cogen el arma ni el micrófono, pero ponen el recurso. Entonces, esta estructura mafiosa que ha sido funcional al imperio norteamericano, hoy entra en crisis. Este gobierno de Petro, una de las banderas fuertes es la denuncia de esa corrupción. Lo mismo ha hecho Lula da Silva, efectivamente, ¿sí? Entonces, a lo que estamos asistiendo es, ojalá, a una reconfiguración de la correlación de fuerzas entre el hegemón, entre el imperio norteamericano y unos países de América Latina que ojalá, con esta presidencia pro tempore que va a tener Colombia, entren en una lógica de reclamar la dignidad para los pueblos latinoamericanos. México lidera también una postura muy clara, que en su momento ha estudiado o propone estudiar visa para que norteamericanos ingresen a sí, claro que sí. México. Pues si le están montando claro. la muralla, como la está montando Estados Unidos en Palestina, como la ha montado en otras partes del mundo, ¿por qué no se le van a poder pedir visa? Aquí entran los norteamericanos. Aquí un periodista que en su momento no era el más crítico, hizo varios programas denominados Los hijos del Plan Colombia, de las bases norteamericanas, de soldados norteamericanos que entraban, violaban, dejaban en embarazo a las mujeres de las comunidades y no pasaba nada porque aquí esto es la finca trasera y entran y salen y sacan droga sin ningún problema, como está demostrado y documentado en las investigaciones, efectivamente, de aviones que han entrado y sacado droga, armas, etcétera, pero como tienen... Y el cuestionado comportamiento de la DEA en los procesos de narcotráfico. Bueno. ¿Y la DEA es de dónde? La DEA es el Departamento de Estado Antidrogas de los Estados Unidos. United States. Y la mafia de la CIA y la mafia de todas esas estructuras, porque déjeme decirle, ese Estado ante el que se le arrodillan la parapolítica, el paraperiodismo, este Estado mafioso que tiene periodistas, políticos, economistas y economía, que se le arrodilla a ese imperio norteamericano que tiene hoy a personas que hacen parte de la estructura del poder, ¿sí? Pues efectivamente esta gente le hace reverencia, se le arrodilla a un Estado que históricamente ha sido mafioso. Es que la mafia italiana permeó efectivamente la estructura del Estado norteamericano. La mafia siciliana, la mafia... ¿Quiénes controlan parte de la economía? ¿Los norteamericanos puros? No, señor. Bueno, vámonos al Congreso de los Estados Unidos, señores. Yo allá no entro. Hay un señor que se porque llama... como dijo Petro, a mí la verdad es que ir a los Estados no me gusta mucho. No he ido ni la primera vez y espero no ir nunca en mi vida a ese territorio. Hay un señor que se llama Bernardo Moreno. Nació en Bogotá, Cundinamarca, Colombia, 14 de febrero de 1967. Es un empresario colombiano, hermano de Luis Alberto Moreno. ¿Recuerdan el nombre? Luis Alberto Moreno. Luis Alberto Moreno.
Juan. Me suena, como dijo... Luis Alberto. Me suena por el Moreno. Luis Alberto Moreno, ministro de Hacienda, Ujú, presidente del Fondo Monetario Internacional. ujú. Uno pequeñito él. Uno pequeño, no que el tamaño no sea un tema de discusión en la mesa. Simplemente digo. El señor Bernardo Moreno hoy se llama Bernie Moreno, senador de los Estados Unidos, Híjole. colombo norteamericano, que hoy lidera un estudio serio para generar sanciones a Colombia. Un colombiano proclamando estudio serio para... Eso es lo que decíamos Para ahora. sancionar a Colombia. Colombianos Bernardo Moreno, que tienen pensamiento don de Bernardo hegemón. Moreno, que hoy se llama Bernie Moreno en los Estados Unidos, se hizo ciudadano, está en contra de la migración y que prepara duras sanciones desde el Congreso de los Estados Unidos para Colombia. Ahí tenemos pues un poco de lo que es Para meterle un poquitito, perdone, de lo que es este intrínculis político. perdone, excúsenme ustedes y la audiencia. En la academia hablamos de una cosa que llama blanqueamiento. Hay indios blanqueados, y que es un indio blanqueado es alguien que tiene forma externa de indígena, pero piensa como el amo. Hay negros blanqueados que son negros en su apariencia, afro, pelo churrusco, tal, pero piensan como el amo. Esta es la tipificación del blanqueamiento, ni de indígenas, ni de comunidades negras, ni de campesinos que defienden al innombrable, por ejemplo, son blanqueados porque habiendo sido sometidos, piensan como el sometedor. Este es un personajillo que muy seguramente hasta por allá en sus sueños dirá: yo no me siento colombiano, como algún negro que dice: yo no soy negro, como algún indígena que dice: yo no soy indígena, como aquel que le da vergüenza hablar de sus orígenes, y no solo le da vergüenza, sino que se atreve a sacar leyes para atacar a su propio pueblo, para ratificarse ante el hegemón que él es dominador. Bernardo Moreno. Pensé Hoy, que estaba hablando de Polo Polo. Bernie Moreno, elegido en el 2023 como senador de los Estados Unidos por el estado de Ohio. Y eso que está en Ohio, tal vez con Colombia. Menos mal que no está contento. A Bueno. propósito de las deportaciones, esta paraperiodista, Salud Hernández, que lleva muchos años aquí en Colombia ejerciendo el paraperiodismo, quiso incitar o incitó a las fuerzas militares a que se levantaran contra el presidente Gustavo Petro, a desobedecer las, digamos, lo que pues por ley obedece pues lo del presidente Gustavo Petro. A esta señora ya hay un movimiento que le están diciendo que el presidente Gustavo Petro debe tomar medidas frente a esas posturas de esa paraperiodista. Baile hace algo, y mejor dicho es la dictadura y la censura contra los medios. Vaya que usted en España, de donde es esta señora es un personaje no grato para nosotros, efectivamente. Persona no grata. Persona no grata. Pero vaya que lo haga. Vaya que usted vaya a España y que puede llevar muchos años, pero es que eso es meterse en una lógica que le diga a los militares españoles: no obedezcan al rey, que no tiene funciones políticas oficiales, es una figura de corte... la monarquía, es la monarquía, es representación histórica, ¿sí? Pero verá el problema en que se mete. Claro. Verá el problema en que se mete. Vaya esta señora, que es la máxima expresión del paraperiodismo en América Latina, porque lo hemos dicho también, que esa derecha transnacional que tiene raíces en América Latina y tiene un bastión muy fuerte en España,
con personajillos como esta señora, pues efectivamente hacen un daño muy grande a las democracias. Pero déjeme decirle, profesor Harold, la máxima expresión de democracia es que esa señora haya dicho eso y del gobierno no le hayan dicho absolutamente nada. Eso es la máxima expresión. El gobierno no está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, pero sería incapaz de lanzarle un improperio a esa señora, así sea derecha y así represente, digamos, esa ideología incendiaria. Pero no fue la única. Otro periodista de una casa de radio, tiene 3 siglas esa emisora. Un periodista entrevista a un general y por todos los lados intenta hacerle hablar mal del presidente, y este alto mando militar le dice: por primera vez nuestros hombres de a pie están comiendo proteína a la comida. Uno dice: esto parece un juego, esto parece mentira. No, es que esos soldados de a pie no comían proteína a la comida. Y acuérdense ustedes que fue de las primeras cosas que hizo este presidente cuando entra, que fue irse a una guarnición militar sin avisar, para ver qué era lo que comían. Pues bien, el cambio real, efectivo, contundente de esa situación la expresa este alto mando cuando dice: hoy nuestra gente come proteína a la comida, porque anteriormente era ACPM, arrocito, maduro, papa, y ya. Bueno, señores, reivindican la dignidad, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces en América Latina con el coloso del norte? Juan. Que ese coloso, como decíamos ahorita en la gallada, cuando ese pequeñito se le para al bravucón de la cuadra, el bravucón de la cuadra va a tener que mirar con más respeto a los pequeñitos. Harold Balanta, ¿qué va a pasar con esta América Latina frente a las políticas de Donald Trump? Creo que esa lectura post creo que va a tener un giro importante, y creo que en la conciencia de aquellos que no creen en la dignidad colombiana, pues ahí está. Creo que es un ejemplo grande lo que Gustavo Petro planteó en ese aspecto. Tema bastante complejo para analizar, pero en esta mesa no lo podemos dejar de lado. Creo que es el momento para que América Latina tome postura frente a la importancia en el contexto geopolítico y también frente a las posturas del imperialismo norteamericano.